Nos hemos acercado hasta esta urbanización de La Habana para conocer a un matrimonio aragonés que llegó hace 3 años y medio hasta aquí. Primero hemos quedado con Eugenia, que aquí llega. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, Jorge, de Aragoneses por el Mundo. Eugenia, 3 años y medio ya por La Habana, ¿mucho tiempo o no? Mucho tiempo, bueno, la verdad es que ha pasado rápido, ¿no? Cuando nos dijeron de venir aquí por este tiempo parecía que iba a ser interminable, pero fenomenal, estamos muy bien, la verdad. Mi marido trabaja por una empresa, para Sol Meliá, entonces, bueno, nos ha tocado venir aquí. Antes estuvimos en Málaga y antes estuvimos en Túnez, o sea que es nuestro tercer destino. Pero no habéis venido solos. No, tenemos una niña de 9 años que se llama Sofía y un niño de 5 que se llama David, y bueno, por la hora que es ya tenemos que ir a buscarlos al cole, así que no sé, ¿nos acompañáis o qué? Pues claro que sí. Venga. Vamos a conocerlos. Bueno, mientras vamos a buscar a los niños, cuéntame, cuando llegaste a La Habana, ¿qué es lo que más te costó adaptarte? Pues mira, ahora que pasamos por el supermercado aquí, me acuerdo que lo que más me llamó la atención es el problema que hay para encontrar productos así que necesites, ¿no? Porque David vino con 2 añitos y todavía usaba pañales, y cuando llegué al supermercado vi que no era tan fácil encontrarlo, lo cual me supuso bastante angustia. Me chocó mucho porque cuando llegué al supermercado estaba como muy vacía las estanterías y fue un shock así... Mucho cambio con España. Muy brutal. Lo normal es que aquí los productos suelen desaparecer, o sea, como un mes, 15 días, 2 meses, entonces tienes que ir a recorrer toda La Habana buscándolos. ¡Hola! ¡Ay, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Ay! ¿Qué tal hoy? Estos son tus hijos. Mira, los estos son, ahí, uy, venga, ponte ahí que te vean, hombre. Mira, esta es Sofía, que tiene 9 añitos, y este es David, que tiene 5 años. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, y estudian en este colegio que no es cubano, ¿verdad? Ajá, no, es un colegio español. Es un colegio pues que se creó para los españoles que tenían necesidad de que sus hijos estudiaran el sistema educativo español. Entonces estudiamos a distancia con España, con el CIDEAC. Bueno, al principio fue un poquito choque, ¿no? Pero luego han aprendido, bueno, que también es bueno, que no todo lo tiene al alcance como en España, que ellos tenían la vida más fácil y todo lo conseguían. Aquí han aprendido a que, bueno, no siempre hay de todo, no satisfacemos sus caprichos, y bueno, ya, ahí lo llevan bien. Cambian el chip en cuanto llegan aquí. Hey, bueno, pues ya hemos encontrado el último miembro de la familia, ¿no? Hola. Hola. Mira, te presento a Rafa, mi marido. Hola, ¿qué tal? Encantado, Rafa. Jorge, de Aragoneses por el Mundo. Ajá. ¿Y Rafa es el culpable de que esta familia aragonesa esté dando vueltas por el mundo? Efectivamente, así es, así es. Yo fui el culpable y el único culpable. Bueno, aunque también ella tiene parte de culpa, porque al fin y al cabo aceptó. Soy director comercial de la cadena Sol Meliá en la división Cuba, de hoteles vacacionales. Antes tenía entendido que ni los propios cubanos podían venir a estos hoteles en Cuba, ¿era cierto eso? Sí, bueno, podían entrar, lo que pasa es que no podían hospedarse en los hoteles. Y entonces ya desde hace un año aproximadamente, sí, este hotel tiene una suite que si quiere ahora la puedo mostrar, donde realmente puedo explicar un poco más de la historia esta última del país. Pues yo me voy un momentito por ahí con los niños, luego, Pues te vas. Luego nos vemos, ¿eh? Bueno, Eugenia, ¿te vemos más tarde? Hasta luego. Venga, pues vamos, Rafa, a ver esa suite. Venga, vamos allá. Tal como te comentaba Jorge, estamos en la suite de la Castellana. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque era el puesto de mando tras el triunfo de la Revolución. O sea que aquí es donde se situó Fidel. Efectivamente, una vez triunfó la Revolución, le buscaron un lugar donde poder alojarse, y no fue ni más ni menos que en el Havana Hilton. Bueno, pues realmente esta es la sala donde se tomaron todas las decisiones importantes por parte de Fidel y de su equipo, de Camilo Cienfuegos, del Che, y realmente pues desde ese escritorio él tomaba pues todos los decretos, los firmaba, y realmente pues desde estas 4 paredes salieron pues la nueva estrategia del país en los años siguientes de la Revolución a partir del 59. A lo mejor eligió este sitio porque se puede controlar toda La Habana. Bueno, controlar toda La Habana por lo menos tiene unas vistas espectaculares de toda La Habana, tanto de este ala como del otro, realmente se ve y se domina, sí, toda la ciudad. Otra cosa que no os he contado es lo que tenemos en este hotel, que es un lugar donde se sitúa el torcedor, que no es más que la persona que trabaja el tabaco y hace pues este espléndido habano. ¿Y a los cubanos por qué les gusta tanto fumar el habano? Porque va con ello, y no solamente los cubanos, también a nosotros los españoles y cualquier otro extranjero que ame realmente el tabaco, el habano, pues lo saborea. No tiene nada tóxico, no es como el cigarrillo, es puro, entonces es una belleza.
y es bueno que lo veáis cómo se hace. Aquí le ofertamos un habano. Muy bien. De Perfecto. nuestras mejores hojas para que lo disfruten. Estamos en un lugar muy especial. Es la casa del daiquiri. Se llama el Floridita y es internacionalmente conocido. Fabrican e inventan este cóctel, lo inventaron en los años 50. El daiquiri, digamos, modificado, porque el original es de finales del siglo XIX y es de las provincias de Oriente de aquí de Cuba. Realmente Hemingway era diabético y él no tomaba el daiquiri tal cual, sino lo que a él le echaban zumo de pomelo y lo modificaban también. Se llamaba Papa Hemingway, el especial de él, ¿no? En cualquier caso con ron, porque es una bebida que no debe faltar en Cuba, ni en el mojito, ni en este cóctel. Efectivamente, la mayoría de los rones de los cócteles cubanos llevan todo ron, ¿no? Es como el agua aquí en Cuba prácticamente, se bebe igual. Bueno, pues ya estamos reunidos todos otra vez y en la Zaragozana, que no solamente tiene nombre aragonés, sino un montón de iconos relacionados con nuestra tierra. Así es, además fue el primer lugar que descubrimos cuando empezamos a dar la primera vuelta por La Habana y nos llamó mucho la atención por todos esos iconos que tú comentas de la ciudad de Zaragoza y de todo Aragón, ¿no? Y Eugenia, ¿qué es lo que más echa de menos de Aragón cuando uno está fuera? Ay, mira, indudablemente que echas de menos lo que son los servicios que tiene la ciudad que no hay aquí, ¿no? Pero desde el punto de vista sentimental, por supuesto, mira, la familia, los amigos, pero si ahondamos un poquito más, mira, el recuerdo de lo que es el Ebro, con la imagen del Pilar, la niebla en invierno que me encanta, el cierzo ese que te mata de frío pero que adoro, el aire de la ciudad, de verdad, te lo juro, yo es que soy muy maña, ¿qué voy a hacer? Me metería la ciudad en el bolsillo directamente. Eugenia, una última pregunta antes de llegar a casa. Dime. ¿A ti te gustaría que tus hijos crecieran en este país? No me gustaría, no. ¿Por qué? Porque mira, ellos me encanta que conozcan otras formas de vida, otras culturas, pero yo quiero que crezcan en la tierra en la que nacieron, ¿no? Entonces, actualmente desde luego Cuba no les ofrece ningún tipo de porvenir. Entonces, tu destino va a Aragón para ellos. Lo ideal, eso vamos, lo ideal. Sí, aquí es. Eugenia, nos has comentado que te gustaría que tus hijos se criaran en Zaragoza. Sí. ¿Pero a ellos les gustaría vivir en Zaragoza? Sí, ¿Y qué es lo que más os gusta de ahí? todo. ¿Tenéis planes de volver? Pues sí, hay esos planes a corto y medio plazo. A ver si tenemos una sorpresa de aquí a fin de año. Bueno, pues a ver si se cumplen esos planes a corto plazo. Y antes de que lleguéis vosotros a Zaragoza, no sé si queréis mandar saludos a gente querida de esa ciudad. Claro que sí. Mira, yo quiero mandar un saludo muy fuerte a mis padres y a mi hermano. A mi madre, a mis hermanos, cuñadas. Y a ¿Vosotras, Julia, niñas? y a Julián y Santiago. Y a unos amigos que son José Mari, Tony, Yolanda y Herminia. Como no les diga que les saludamos, nos matan. Pues les hacemos llegar esos saludos a todos ellos, ¿vale? Un saludo a vosotros y que nos veamos pronto en Zaragoza. Venga. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.